Hola chicos, buena tarde. Hola, Doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, ¿ustedes? Carlitos, qué gusto verte, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Doc? Bien, 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 todo en orden. Pues yo creo que cuando tú digas, ¿no? Yo creo que ya. Muy bien, entonces la clase pasada, Oskis les pidió en su casa los primeros tres electros que están en las copias que les dio, ¿no? Entonces, me acuerdo que la clase pasada nos habíamos quedado más bien como a la mitad del análisis de este primer trazo y habíamos hecho como todas las mediciones, ¿no? Habíamos sacado el eje, habíamos medido los intervalos de los segmentos, y bueno, lo que sigue es empezar a ver como las características, bueno, creo que también lo vimos, ¿no? Veíamos que tenía un QRS delgado, que la onda P también se veía bastante bien, este, y yo creo que nos quedamos ahí en el punto J y en el ST, creo que si mal no recuerdo, ahí fue donde terminamos la clase. Entonces, a ver, Brian, eh, ¿qué nos pudieras decir del punto J y el ST en este electro? Vale, pues como vimos la vez pasada, el punto J es justamente el punto en donde termina de volverse isoeléctrica nuevamente la onda S, QRS. Ajá. Esta puede ser isoeléctrica con respecto a todo el trazo o puede estar elevada, dependiendo si es que conocemos una patología de base. Pensando Mm. inicialmente en elevaciones del segmento que sigue, del ST. Ujú. Entonces, el punto JSS, la terminación de la onda S, y en ay, cabrón, perdón, y en electrocardiograma, pues el punto J vuelve a ser isoeléctrico. La verdad es que no hay ninguna elevación, alteración. De hecho, ni un ni milivoltio, ni para arriba ni Ok. para abajo. El ST igual se mantiene igual. Recordemos que el segmento, como lo dijimos, es cuando se toma el final de la onda con el comienzo de la siguiente onda. No incluye a las Ok. ondas, ¿no? Luego vienen, hay algo que nosotros vemos, o sea, viendo, creo que esto no se los dije la vez pasada y me estoy acordando. En las derivaciones precordiales vemos algo que se llama transición, ¿no? Idealmente, una transición normal debería de ocurrir en B3 o B4, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los complejos en B1 en un electrocardiograma normal, QRS deberían de empezar siendo negativos e irse haciendo progresivamente positivos hasta llegar, por ejemplo, a un complejo como el que tenemos aquí en B6. ¿Esto por qué? Por cómo están puestas las derivaciones precordiales. Conforme nosotros vayamos avanzando en ellas, vamos a ir viendo cada vez más o van a estar cada vez más cerca del ventrículo izquierdo, que acuérdense que es la estructura cardíaca que, o sea, genera como los vectores más grandes de, despolarización y por lo tanto, al ser el electrocardiograma un promedio de todo lo que nosotros vemos en los impulsos cardíacos, normalmente un ventrículo tiene como aproximadamente dos tercios, por ejemplo, por ejemplo B1, ¿no? B1 hay pat- patrones de pseudo bloqueo de rama derecha, o sea, que tiene
ahí como lo conocen como las orejitas de conejo, que ya estoy totalmente peleado en que sea aplicación la colocó alguien. Realmente donde los QRS se empiezan a ser positivos es hasta B5, B6, ¿no? Que es donde los complejos pasan de ser mayoritariamente negativos a ser mayoritariamente positivos. Entonces, este electrocardiograma tiene una transición tardía, ¿no? Y eso ya te empieza a dar algo de pistas, ¿no? Lo que quiere decir que vemos muy poco ventrículo derecho y más bien vemos mucho ventrículo izquierdo, ¿no? Si yo pongo B1 aquí y mi ventrículo izquierdo está hasta acá atrás, todos los impulsos se van a ver negativos, ¿no? Si yo tuviera como en este caso hipertrofia de ventrículo derecho, B1 sería extremadamente positivo porque el ventrículo derecho es la estructura cardíaca que está más anterior y que está más pegada a la pared torácica. Entonces, eso va a jalar los voltajes hacia más positividad o menos positividad de B1 a B6. Si no, acuérdense lo que pasa con los bloqueos de rama, ¿no? Un bloqueo de rama izquierda, acuérdense que les da R altas en B6. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está hacia B6. Un bloqueo de rama derecha les da R altas en B1. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está más hacia B1. Y si no se acuerdan, hay un truquito por ahí que dicen que es como el signo de la direccional, ¿no? Cuando tú prendes la direccional en el carro y la haces hacia arriba, como sería positivo en B1, es crecimiento derecho. Y si la haces hacia abajo, en B1, entonces sería crecimiento izquierdo, ¿no? Que es como para donde se activaría la direccional en un carro. Entonces, eso es como una de las pistas que nos da aquí. Entonces ya eso nos empieza a hablar de a lo mejor qué pudiera tener este paciente, ¿no? Vemos mucho ventrículo izquierdo. El QT creo que no lo medimos. A ver, Desiree, ¿puedes medir el QT? No, Desiree no. Bueno, Leticia López. Sí, yo. Ahí tenía la duda y la verdad es que, o sea, yo lo medí así tal cual en dedos. No sabía si había alguna derivación en específico para medirlo. Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que donde mejor lo veas. El QT no hay como algún lugar de preferencia como para decir, sabes que lo mido en un lugar o en otro. Pero, por ejemplo, si te pidiera medir el QT, sería poco práctico medirlo en ABL, ¿no? O sea, realmente no es como un buen lugar. ¿Por qué? Porque no veo bien la onda T, porque no veo, o sea, como lo que hablábamos la clase pasada de que la RAM, es donde vamos a hacer la medición, ¿no? Entonces, déjame ver si puedo. A lo mejor le podrías dar un poquito más de zoom Bueno, a ver, ahí a B1, que se ve la Q. ¿qué me dicen? Donde Ok. termina la descendente de la T. De esta forma, no sé si alcanzan a ver mi mouse. Y donde se intersecta con la línea isoeléctrica o la línea de base, ahí va a ser como hasta donde vamos a medir el QT, ¿no? Entonces, desde donde empieza el QR, de dónde a dónde medir se vuelve como un poquito más, de que desde donde viene la rama descendente o la rama final de la onda T y cruza la línea
eléctrica y el QRS, ¿no? Entonces, ¿cuánto te dio, Leti? Pues según yo, son 9 cuadritos, entonces, este, 360 milisegundos. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántos me dijiste? Este, para mí 9, entre 9 y 10. Fíjate que no es fijo, ¿no? Es muy raro que el tiempo de sístole se altere, sino más bien cuando hay una taquicardia, el tiempo de diástole es el que se usa como para aumentar la frecuencia y meter más complejos ahí, ¿no? Entonces, si yo tengo una taquicardia de 120 latidos por minuto, del tipo que sea, obviamente el corazón tiene que repolarizarse más rápido para volver a despolarizarse más rápido, ¿no? Si no, pues no podríamos nunca elevar nuestra frecuencia cardíaca arriba de cierto umbral. Sin embargo, pues sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, cuando eso va sucediendo, el tiempo de repolarización se va cortando, ¿no? Y entonces eso, el QT es la única medida, bueno, no, hay otras medidas del electro que son variables con frecuencia, ¿no? Que si yo le pongo un marcapaso a cualquiera de ustedes y le subo la frecuencia, el intervalo QT se va a comportar de forma diferente de acuerdo a la frecuencia de la estimulación que yo les dé. Y lo mismo pasa con el nodo sinusal, ¿no? Cuando el nodo sinusal estimula frecuencias más altas, la medida del QT cambia. Igual el PR y incluso a veces el QRS, ¿no? Entonces, si yo les subo a ustedes, les meto un marcapaso y les subo la frecuencia a 200 latidos por minuto, yo les puedo provocar un bloqueo de rama, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas estructuras del sistema eléctrico de conducción pues son fatigables, ¿no? Llega un punto en donde, como los estímulos son muy repetitivos y muy rápidos, no alcanzan a repolarizarse de forma completa y empiezan a disparar en periodo refractario relativo, ¿no? Pero bueno, eso después lo vemos si nos encontramos por ahí un electro con alguna taquicardia. Entonces, el medir el QT y corregirlo, pues se meten ustedes ahí a internet y salen así muchísimas fórmulas, ¿no? La fórmula estándar y la que como que te enseñan en la carrera es la fórmula de Bassett, ¿no? Que la fórmula de Bassett, pues, es como la más utilizada, pero hay otras fórmulas dependiendo de más si tu paciente tiende a la taquicardia o si tiende a la bradicardia, ¿no? Para los pacientes que más o menos a pacientes que están más bien bradicárdicos, Federica, tienes arriba de cuánto decimos que un QT está prolongado y abajo de cuánto decimos que es un QT corto. 440 milisegundos. 440 es diferente si somos hombres o si somos mujeres. Entonces, 440 para las mujeres y 460 para los hombres. ¿Ok? Este, y esto es importante, ¿no? Sobre todo porque yo creo que si vamos ahorita a revisar las indicaciones de su piso, yo creo que mínimo todos los pacientes pueden tener uno o más fármacos que prolongan el QT y eso es directamente proporcional al riesgo de tener una arritmia maligna como una taquicardia ventricular, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo sepan y más si van a hacer combinaciones, ¿no? Entonces, pues no sé, luego de repente con nosotros llevan los Lennox y entonces ellos tienen sus anticonvulsivantes que prácticamente todos prolongan el QT y luego venían con una neumonía y se te ocurre darles quinolonas y pues eso también, o macrólidos y eso también, entonces tienes que tener cuidado con esos medicamentos y siempre a veces tu electro de ingreso que pudiera parecer un fastidio
es más bien como tu medida de control para cuando empiezas a hacer cosas. Siempre tener un electrobasal les va a ayudar a saber qué está pasando con el paciente. Entonces, bueno, a ver, Leti, habiendo visto como todas las medidas de este electrocardiograma, ¿qué impresión te da? Habíamos dicho que el último paso es la impresión diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿qué o por qué crees que le tomaron el electro a este paciente? Pues yo pensaría que es de control, ¿no? O sea, tiene una buena frecuencia cardíaca, es sinusal, el eje está normal, Ok, las ondas también. Entonces yo diría que es de control. ok, entonces este paciente realmente no sabemos si es hombre, si es mujer, no sabemos cuánto pesa, no sabemos por qué se lo tomaron ni qué enfermedades tiene. Pero, por ejemplo, esto de la transición les puede hablar de que probablemente es un paciente hipertenso de larga evolución, ¿no? O sea, una forma de hacer el diagnóstico de cardiopatía hipertensiva es con tus derivaciones precordiales, ¿sale? También hay otra pista que ustedes pueden ver que tiene complejos muy chiquitos en las derivaciones bipolares y unipolares, más bien en el plano frontal, ¿no? Entonces, o puede ser una persona un poco gordita o pudiera ser alguien que está expuesto a humo de leña. Eso nos descarta un poquito porque no vemos un bloqueo de rama derecha o una desviación franja del eje a la derecha, sino más bien vemos más corazón izquierdo. Entonces probablemente sea un paciente obeso que tiene un corazón horizontal, ¿no? O sea, en la clase pasada que hablábamos un poquito de la posición del corazón. Entonces, en los pacientes obesos, el- la grasa abdominal y el como crecimiento de los órganos abdominales hace que el corazón se horizontalice. Nos, que muy probablemente es un paciente obeso. eh, con cardiopatía hipertensiva, y eh, pues digamos que a lo mejor pudiera ser, como bien dices, un electrocardiograma. Pues que alguien puso en el, sí, en Sí, tomar el eje pero cardíaco y todo. el eje cardíaco, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque pues el complejo QRS ahí está. O sea, y tienen que conocer bien la génesis de las arritmias para saber qué cosas se van a alterar. En la fibrilación auricular, ¿qué es lo que pasa? Que tienes, bueno, voy a hablar del pacífico, ¿no? Una aurícula izquierda atada, no es exclusiva, pero suele ser patología izquierda de aurículas izquierdas muy dilatadas, en las cuales los impulsos eléctricos se desorganizan dentro de la pared auricular y entonces generan circuitos de micro reentrada que están todo el tiempo dando vueltas, y algunos de ellos pasan al estímulo AB y estimulan a los ventrículos. Eso es una arritmia, ¿no? Que habíamos visto la clase pasada, o sea, la diferencia con un trastorno de la conducción, ¿no? Entonces, eso es una arritmia, ¿ok? Entonces, el trastorno del ritmo va a hacer que tu ritmo sea irregular, hablando de fibrilación auricular, pero no va a modificar cómo se despolariza un ventrículo. Sí en algunas, pero hablando en particular de la fibrilación auricular, los impulsos viajan, en un paciente que solo tiene fibrilación auricular, los impulsos viajan por el nodo AB, el haz de His, sus ramas y se conducen a los ventrículos. Entonces el eje cardíaco no tiene por qué cambiar. Diferente así cuando vemos una taquicardia ventricular, que ahorita justo trago una, ¿no? Si nos da chance la vemos, en donde el eje cambia por completo.
Entonces, pero sí, o sea, el eje cardíaco no tiene por qué cambiar ante fibrilación auricular. Lo que pudiera pasar es que en la fibrilación auricular, a veces, los pacientes que tienen un nodo AV muy sano conducen más impulsos. Si le sacáramos la frecuencia auricular a una fibrilación auricular, late por ahí arriba de los 300 latidos por minuto o 500 latidos por minuto, entre 300 y 500. Entonces las aurículas están todo el tiempo así temblando, ¿no? Y esos 300 o 500 latidos no pueden pasar a través del nodo AV, porque el nodo AV no tiene la capacidad de conducir los 300 o 500 latidos hacia los ventrículos. Y un corazón no puede latir a 300 o 500 latidos por minuto porque no tiene diástole, ¿no? O sea, era de lo que hablábamos hace ratito. A esas frecuencias la diástole se vuelve muy corta y tu paciente se muere, ¿ok? Por eso es en parte una de las razones de por qué la taquicardia ventricular se puede presentar sin pulso o por qué la fibrilación ventricular se presenta sin pulso, ¿no? Porque al igual que la fibrilación auricular, no hay una contracción organizada del músculo cardíaco y la cantidad de impulsos que viajan hacia el ventrículo está limitada por el nodo AV. Hay situaciones en las que hay como fugas de electricidad a través del esqueleto fibroso del que hablábamos la clase pasada. Y entonces esos 300 o 500 latidos por minuto te pasan así sin ningún freno a los ventrículos y el paciente se puede manifestar como debut y despedida con una muerte súbita, ¿no? Este, Cuando la frecuencia aumenta mucho, puedes tú inducir un bloqueo de rama. ¿Por qué? Porque las ramas tienen como un cierto umbral, tienen que repolarizarse para volver a generar un disparo. Si yo estimulo una rama izquierda de las de His o un nodo AB a 300 latidos por minuto, para empezar, no van a pasar los 300 latidos por minuto, pero lo que sí va a suceder es que se va a elevar mucho la frecuencia y hay bloqueos dependientes de frecuencia y eso te pudiera cambiar el eje cardíaco. Eso sí, pero que un paciente que tenga fibrilación auricular y tenga frecuencias entre 60 y 100, ¿le va a cambiar el eje? No. ¿Ok? No sé si me expliqué. Sí, De nada, ¿quién más tenía una duda? Yo, entonces, por ejemplo, a mí el eje no me salió como tan desviado, o sea, me salió a 90, no sé si es algo que ya habían comentado, pero entonces en las conclusiones, si vemos eso de que la transición se posterga hasta B5, B6, si realmente no tenemos un eje desviado ahí, ¿cómo pondríamos en las conclusiones de este Te electrocardiograma? voy a decir por qué no está a 90. Porque acuérdate que ABF es la derivación que está a 90 grados. Entonces, más Sí, bien el problema es sacar el eje, no tanto ok. lo otro, ¿no? Entonces, ABF tendría que ser francamente positivo con un D1 isodifásico. O sea, D1 y ABF deberían de estar cambiadas para que tu Ah, eje ok, esté que a grados. va, que va. ¿Por qué? Porque ABF tiene que ser positivo 100% cuando el eje está a 90 grados y D1 tiene que estar a 0 grados, o sea, tanto positivo como negativo. ¿Sale? Entonces, tu eje no puede estar aquí en este electro a 90 grados. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más? ¿Quieren que pasemos al siguiente? ¿Alguna otra duda? Bueno, este yo creo que trae un poco de trampa porque se me hace que es exactamente el mismo paciente. Tiene la misma, ahí como tú puedes ver exactamente como algunos, o sea, cada paciente tiene un electro único. Y más si lo estás tomando con las derivaciones al mismo tiempo, en el mismo momento, ¿no? Entonces aquí yo te puedo decir, fíjense cómo ni siquiera movieron las derivaciones, a lo mejor probablemente lo tomaron otra vez para tener una tira de ritmo en B5 un poco más estable, ¿no? Y que los complejos que te salen en B4, B5, B6 tuvieran una línea de base adecuada. Pero si se fijan, eh, ABF tiene como, o sea, está como de muy bajo voltaje y tanto es la más isodifásica
y su transición está en B5, ¿no? Nos vamos al otro y es igual, B5, ¿no? Entonces, si lo analizaron y le sacaron todas las medidas y todo, les debió de haber salido exactamente lo mismo que el electro anterior. Si no les salió lo mismo, entonces ahí hay un problema. ¿Alguien tiene alguna duda de este? ¿Se alcanzaron a dar cuenta que era el mismo electro o de plano no? Yo no sabía que era el mismo Electro, pero me salió igualito. Entonces dije, ah, bueno, pues les pasó lo mismo. O sea, son casi iguales. Sí, sí, es el mismo electro. Oh, ¿Sale? bueno, Entonces, vámonos al tercero. Entonces, aquí eh, Yo ya... tengo una duda, perdón. ¿ok? Ajá. En el electro pasado me parece, bueno, hay un trazo largo de D3. Nada más, bueno, me conflictó un poco en el complejo QRS que pareciera una onda empastada. Lo que mencionabas ahorita de los voltajes que se ven más chiquitos. No sé hasta qué punto representa eso algo patológico o deberíamos como alarmarnos si vemos algo así o es algo, o sea, que pasamos por alto. Ok, ¿cuánto mide el QRS ahí, Amanda? Mm, bueno, no tiene cuadritos chiquitos, pero son como dos cuadritos chiquitos. Mm, Como 80, ¿no? ajá, son sí, Sí, como dos, 80. como 80. Y son los Perdón, sí. mismos 80 milisegundos que ves en las derivaciones en las precordiales, ¿no? Que son QRS delgados. Ajá, Entonces, sí. eso también, eso que dices es algo muy importante porque tu variación, cuando tienes electros que tienen complejos así muy chiquititos, pudieras decir, ah, eso es un QRS ancho porque se ve gordito, ¿no? Entonces, si tapamos todo el electro y Ujú, vemos solamente la tira de ritmo, como bien dices, de D3, dices, no, pues esto es un QRS ancho, ¿no? ujú. Entonces, siempre acostúmbrense a medir. Si no da la medida, no es, ¿no? Así de fácil. Ok, Entonces, ok, ok. es como un efecto visual de ver que tiene un voltaje muy chiquitito y en un tiempo que se inscribe en un tiempo normal. Ahora, también acuérdense que un hallazgo que nosotros observamos en una derivación y no la vemos en una cara contigua o en alguna otra derivación, es un hallazgo que muy probablemente no es relevante. No, porque van a ver que se van a encontrar con artefactos. O sea, luego, por ejemplo, suele suceder que o los pacientes traen relojes o los pacientes traen, no sé si les ha tocado, pero cuando le tomas un electro a un paciente que tiene un DBS, que son los sistemas estos de estimulación cerebral profunda para Parkinson y eso, te generan artefactos y dices, ay, el paciente tiene taquicardia ventricular. Y pues no, ¿no? O los pacientes que tienen Parkinson y que están, pues no se van a quedar quietos cuando les tomas el electro y que les está temblando la mano, pueden parecer que están haciendo una taquicardia ventricular. O los pacientes que tienen pulsos muy saltones, este, la arteria empuja la pinza que tú le pones aquí en la muñeca y te da como complejos anchos bifásicos, ¿no? Entonces todo eso, digo, son como cosas que tienes que ver muchos como para saber que pudiera estar pasando eso, pero esa es una de las cosas en las que la gente luego se fija como para decir, ¿sabes qué? Como que no me gusta este electro, ¿no? Y realmente es normal. Lo que pudieran hacer también es aquí, pues, mojar las derivaciones, ¿no? O sea, ponerle tantito alcohol y eso mejora un poquito la conducción y disminuye la resistencia hacia los cables, hacia el interrogador, ¿no? Ok, Pero gracias. es normal, ¿no? No Ok. pasa nada. ¿Alguien más? Igual nada más hacer el comentario que por eso los electros tienen filtros Exacto, entre más chingón tu electro, más mejor tu filtro, ¿no? para Este, justamente incluso, vamos a adaptar el filtro para nuestros pacientes edematizados. o algo tan sencillo como que ustedes estén tomando el electro y traigan el celular cerca, o en la bolsa, o el paciente.
o traigan cosas de metal o así, todo eso le mete interferencia al electro. Variaciones en el voltaje de cuando lo tienes conectado a la pared y eso también. Este electro está interesante. Entonces, si quieren, vamos a empezar primero con la técnica. A ver, Lalito. Creo que Lalito venía, ¿no? Entonces, Carlos, bueno, Fernando Díaz. Bueno, David. Sí, bueno, es una electro de 12 derivaciones Ay, perdón, tomado. amigos, es que estoy en el tráfico. No te apures, nos dice David. Tomado a un voltaje de 10 micros por milivolt con una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ok, entonces es una técnica estándar, ¿no? Sí, Ok, ¿y después qué sigue, David? ver la frecuencia, si es regular, ver si es sinusal. Bueno, tiene una frecuencia aproximada de 130 latidos por minuto. Aquí aproximados no existen. Entonces, vamos a contar, son 10, 12, 125, ¿no? ¿Cómo? De 125 latidos por minuto, conté 12 cuadritos. A mí me dio 136. 1500 entre el número de cuadritos, ¿no? Entonces, más o menos aquí agarras un complejo QRS que coincida con, bueno, aquí ninguno, ¿no? Pero aquí hay 5, 10, 1, 2, hay 12. 1500 entre 12. 125, perdón. Ok, después, ¿qué sigue? Ver si es sinusal o no. Ok, Que precede una onda P a todo QRS. Y parece que parece sí. que sí. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Ajá, que el QRS sea positivo en D1, D2 y ABF. Ajá. D1 y D2 sí, ABF. Me queda la duda, pero Mira, creo que no. aquí hay una P, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Pero en cuanto a la positividad, le cuento solo un cuadrito positivo y dos negativos. Ok, ¿qué más? La valoración del PR es uno, dos, está como en 16, ¿no? Bueno, 160. Ok, muy bien. El intervalo QT, por ejemplo, en de 2. Son 2, 5, 7 y 3, 10, 4, como en 400 medido. Ok, pero ¿y el QRS qué onda? Acuérdate que vamos por Ah, pasos. sí, como no lo vi del lado derecho, el QRS está de aproximadamente 100, como de 2.5, entre 80 y 120. Ok, ya sé dónde está el eje, porque no me dijiste tampoco. Ah, cierto, cierto. El eje nos los va a sacar Laura. 0 grados. ¿Por qué? Porque, Está. bueno, el pasado también estaba 0 grados, una disculpita. Porque está positivo 1 en D1 y D2 y negativo
Cut en 400, Ujú. corregido por Basset, sacando Metcalc. Ok, bueno, si quieres eso ahorita no lo saltamos porque no es como tan relevante, ¿no? Entonces, muy bien. A ver, deciré, ¿cómo ves? O sea, analizando, ya dijo David que las ondas P se ven bien, el QRS está delgado, y después, ¿cómo ves el punto J y cómo ves el ST? Ok. El, el punto J mm, lo veo isoeléctrico, igual el ST no se ve supra ni infradesnivel. Ah, no, ya. Espere. Purísima. Ah, no. En B1, B2, Ok, B3, en B5 y B6 pareciera infradesnivel, más de un cuadrito. ok, Y en B1, B2, B3, igual más de dos cuadritos supradesnivel. No ok. está isoeléctrico. Y entonces, ¿qué caras están viendo las derivaciones que dices que tienen un supradesnivel? Supradesnivel, B1 y B2, que es la cara Anteroseptal, ¿no? septal, Ok, y el infradesnivel en B5 y B6, que sería la cara lateral. ok. ¿Y qué otras caras tienen infra o supradesnivel? Mm, B3 supra, Ujú, B4 también un infradesnivel. ok, Esas serían cara anterior. ok. ¿Y qué más? Y pareciera que D2 también tiene supradesnivel. Supra tiene infra. Infra, Infra. D2. Está hasta acá abajo. De 2, exacto. Mira, tu punto J está aquí. Así, Tiene como 2 milímetros y tu ST está aquí plano, con descendente, ¿no? sí es cierto. Y si te fijas, o sea, las derivaciones en donde que tú me dijiste que tienen supra es convexo, ¿no? Sí, Que eso es como una característica de una elevación del ST maligna, ¿no? Por así decirlo. Entonces, fíjense cómo B1, B2 y B3 casi no tanto, pero B1 y B2 tienen una franca elevación del punto J y un ST convexo. Pero en este electrocardiograma, la derivación más importante es ABR, ¿ok? Fíjense sí. ustedes cómo ABR tiene un supradesnivel de casi 3, ¿no? Casi 3 cuadritos con un punto J igual elevado que está convexo, ¿no? Eso es igual a muerte inminente, ¿ok? Es como lo que, tengo una pregunta, ahí es cuando, bueno, hablan de un infarto al miocardio extenso o Un infarto anterior extenso, ok, para que cumplieras tus criterios de un anterior extenso, tendrías que tener elevación del ST de B1 a B6 con involucro también de D1 y ABL. ok, Ahorita les pongo un electro de un anterior extenso. gracias. Pero en este electrocardiograma es importante que ustedes vean ABR, ¿no? Una elevación de ABR tiene muy buena, bueno, una elevación del ST que sea convexa en un paciente con un cuadro clínico adecuado, tiene muy buena sensibilidad y especificidad para decir que el paciente tiene una lesión en tronco coronario izquierdo, que es, acuérdense que tenemos una coronaria izquierda y una coronaria derecha, y la coronaria izquierda tiene un tronco y después se divide en la descendente anterior, la circunfleja, y puede tener un ramo intermedio. Y la coronaria derecha, pues es nada más una arteria, ¿no? Coronaria derecha
mismo tiempo en la descendente anterior y en la circunfleja, ¿no? Eso es algo que prácticamente no sucede, sino más bien acuérdense que la respuesta en medicina a un problema así es casi siempre que sea lo más, lo más sencillo, ¿no? Entonces, lo más sencillo es que la rama de donde vienen esas dos arterias esté tapada, ¿no? Que es algo con lo que tú ves ABR con supradesnivel, ¿no? Van a haber otras patologías en donde ABR va a presentar un supradesnivel del ST. Sobre todo hay una de ellas que muy frecuentemente se confunde, que es una taquicardia y que hace que